bienvenida, Fernanda, Muchas a nuestro gracias, ciclo. Paula. Nos vemos después de mucho tiempo Sí, y y qué acá lindo estamos. verte. Bueno, Y el este es el ciclo de entrevistas de autores de libros de Focusing, y ¿Mm? como autora de un libro de Focusing es que te invitamos desde ACAF, que es la Asociación Civil Argentina de Focusing. Bueno, tu libro es Focusing, un camino a la integridad. Pero Sí, un antes de proceso hablar del hacia la libro, integridad. Sí. sí, ¿Perdón? no, antes de hablar del libro, me gustaría saber cómo llegaste a Focusing, cómo te encontraste con el Focusing. ¿Cómo me encontré con Focusing? Bueno, yo siempre digo que Focusing me salvó la vida literalmente, que no es una forma de decir. No. Yo empecé a trabajar en el ámbito de las empresas. Yo Ujú, histórica, o mi primer estudio fue de traductora de inglés y bueno, siempre trabajé en empresas hasta que en mi último trabajo entré a trabajar con el presidente de una de las empresas más grandes de Argentina, que era una especie no sé, de superlativo en todo, con una exigencia descomunal, y yo que tenía la patología complementaria le levantaba todos los guantes que me iba tirando. de Este, carne y uña eran. sí, en el medio me casé, tuve hijos, los crié a control remoto porque tenía que estar 24/7 disponible. Mm, De hecho, había veces que nos teníamos que ir de viaje, íbamos con pasaje de ida solo sin saber cuándo volvíamos. Así que imagínate la locura que era mi vida. Y bueno, y en un momento empecé a sentir que me estaba muriendo literalmente, que algo en mí se estaba secando. El que me miraba desde afuera parecía que yo tenía una vida envidiable, porque bueno, todo el mundo estaba, en fin, había como una cola gigante esperando ocupar mi puesto porque les parecía que era mm, maravilloso mi trabajo y tenía una familia lindísima, un marido amoroso, dos hijos encantadores. De afuera parecía que estaba todo bien y que yo no tenía mm, ningún problema. Además ganaba mucha plata, viajaba, la pasaba bien. eh, eh, de afuera, pero de adentro, lo que me pasaba adentro era algo muy distinto. mm. Y Claro, el como mundo lo envidiaba lo tuyo, pero vos decías, pero no ¿cómo me sabía bajo de cómo, acá? claro, no sabía cómo se sentía ser yo. Mm, Y ese yo se estaba secando, secando, secando mal. Y un domingo abro el diario y siempre digo que vi un recuadro negro con letras blancas que decía Focusing. Y no me preguntes por qué, dije, bueno, voy a ir a ver de qué se trata esto. Cuando fui a mm, la charla informativa me enteré que el horario de cursada era de 3:30 de la tarde a 5, con lo cual era imposible que con ese panorama yo pudiera hacer esto. Pero cuando fui a la charla, algo en mí muy profundo, que por suerte escuché, me hizo saber que ahí iba a encontrar lo que yo estaba necesitando para mi vida. Entonces, bueno, me disfracé de todo lo que se te imaginas que podría inventarme para poder ir en ese horario que era imposible. mm. Em, Hice 80 malabares bueno, y pude hacer la formación y, y certificarme. Y yo empecé la formación en abril del 2000. Ujú. A fin de agosto del 2000, 4 meses después, yo estaba fuera del sistema del que no había podido salir en 10 años. ¡Ah, qué maravilla! Entonces fue tan dramático el cambio en mi vida que me trajo Focusing, que desde ese momento lo convertí en la misión de mi vida: compartirlo, transmitirlo, comunicarlo, de todas las maneras posibles. ¿M? Y Me- bueno, una de esas maneras fue escribir el libro. mm.
Sí, me imagino que te escucho y digo, no me suena nada nuevo, porque en mi vida también fue algo así, ¿no? Y bueno, es que Cuando todos lo probás tenemos y nuestra propia historia, claro. claro, lo saboreás en tu propia vida, necesitas transmitirlo. Y, Totalmente. Mm, mm, y bueno, y ahí surgió tu libro, me imagino. mm. No sé si lo planeaste como un manual, porque vos sabés que fue el manual de casi todos los que Sí, vinimos después, seguro, seguro. inevitablemente. No, no, pero antes de hablar del libro, lo que quiero compartir con quien lo Claro. escuche esto, es que a mí lo que me encandiló fue la forma en que trabajó Focusing en mí. Mm, Porque en esto que te digo de estos 4 meses, que hacía 10 años que yo quería salir de ahí y no podía, y que en estos 4 meses pude hacerlo, no fue algo que yo descubrí y dije, bueno, a partir de mañana entonces voy y renuncio, no, porque no lo no, hubiera podido hacer. Fue algo nunca. tan sutil y tan orgánico y tan imperceptible que cuando llegó el momento concreto de irme, no pasó nada distinto de lo que venía pasando históricamente. Y algo en mí dijo, hasta acá, basta con esto. Y en ese momento me acuerdo que agarré mi cartera y me fui al correo a poner el telegrama de renuncia. Pero Mm, mientras pasaba todo eso, yo sentía que no era yo, no era la yo que yo conocía la que estaba ujú. tomando esa decisión y esas acciones, porque la yo que yo conocía nunca se hubiera animado, pero Claro. había algo como algo en mí que me tomó, em, algo que fue más grande que yo, no sé cómo explicarlo. Y con esa certeza que decimos, Sí, ¿no? claro, Que que sale de fue adentro y que no hay, no hay nada que pueda ser distinto a esa decisión. ni nada que te convenza. Porque No, a mí todo el mundo me decía, vos estás loca, pero vos estás loca, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? ¿Cómo vas a dejar la vida que tenés? Y a mí no me importaba nada, no me importaba claro. nada. Era clarísimo que Que había ese era tu camino. algo ahí fue como mi alma que explotó y me agarró de los pelos y me llevó para donde tenía que haber ido mucho tiempo antes y bueno, y se ve que me dio el tiempo suficiente y no la pesqué. Pero Bueno, bueno, pero bueno, llegó. pero llegó, pero llegó. Y a partir de eso, además de un modo tan amoroso y de un modo tan cuidado y de un modo tan... donde no tuve donde no tuve que usar ni la fuerza de voluntad, ni obligarme a nada, ¿no? Fue eh, como muy orgánico, muy natural, ¿no? Y bueno, y ahí, en realidad el germen de este libro empezó en el año 2000, cuando yo empecé mi formación, que después de estos 4 meses que te digo y de que se me dio vuelta la vida, porque imagínate que me quedé pedaleando sin cadena porque no es que me fui de Bueno, ahí a trabajar a otro lado. no, Era, no. era basta de esto, ¿no? Esto no es más para vos. Sí, Eh, más incomprensible en el mundo de hoy esto de dejar sin saber hacia dónde, pero sabiendo que ese exacto, hacia dónde era el exacto, camino, aunque no supieras cuál. totalmente, era como dejar lo conocido, pero no haber llegado todavía a donde me dirigía. Claro, ni sabías a dónde te No dirigías. sabía dónde, no sabía dónde. Bueno, y entonces fue tal el impacto que tuvo en mí esto, que yo quería explicarle a mi gente, ¿no? A mi gente de mi Tu marido, por ejemplo. explicarles qué era esto, ¿no? Y es difícil explicarlo. Entonces, bueno, empecé a leer, a leer, a leer lo poco que había en ese momento y que casi nada era en castellano. Y me acuerdo que escribí como un folletito que tendría 25 páginas como explicando en mis palabras, em, eh,
qué era esto que a mí me había cambiado tanto la vida. Ujú. Esto lo dejé arrumbado ahí, ahí quedó. Y pasó el tiempo y bueno, yo entré a Focusing sin pertenecer para nada, como te estoy contando, al mundo psi. Yo vi luz y toqué el timbre, porque no tenía nada que ver ni Nada con que ver. nada de la terapia ni lo terapéutico, a pesar de que Claro. sí había atravesado terapias de todo tipo, y talleres y lo que se te ocurra, ¿no? Porque bueno, siempre Había una búsqueda. le faltaba esto a mi alma que no sabía dónde ponerla. Y, ay, se me fue lo que te estaba diciendo. Em, bueno, que quedó el folletito ahí Ujú. arrugado y tiempo después, como te decía que toqué el timbre y subí, em, yo entré virgen a Focusing, yo no tenía, porque lo que yo les explico a mis alumnos es que por favor pongan todos sus saberes entre paréntesis, porque Ujú. cuando uno ya viene con un bagaje del psicoanálisis y de la Gestalt y De lo bueno, que sea. de todo lo que Sí. sea del mundo psi, trata de hacer una especie de síntesis. Pero yo les Ujú. explico que la síntesis la van a hacer después. Primero tienen que aprender focusing puro, porque focusing potencia cualquier línea de trabajo que vos tengas. Pero si no lo Ujú. sabés puro, y desde de entrada le metés lo tuyo, te va a quedar un refrito. Claro. Sí. Yo fui la ideal porque no tenía nada, nada con qué cotejar lo que me iba llegando, ¿no? Viniste, viniste virgen de Totalmente, contenidos psicológicos. totalmente, totalmente. Claro, Y entonces me fue como muy orgánico también incorporar esto, claro. ¿no? Y cuando me certifiqué, como yo no tenía ningún título habilitante, obviamente lo único que podía hacer era enseñarlo. Y la verdad que si hay algo que nunca quise hacer en mi vida fue enseñar. Entonces, bueno, Bueno, como pasa siempre, ¿no? ¿cómo Entonces combinar las dije, cosas? claro, entonces me dije, bueno, yo tengo que hacer algo para poder transmitir esto en un consultorio. Claro. Entonces entré en la carrera de counseling y claro, trayendo el bagaje de focusing, era mucho más fácil para mí aprender lo de la aceptación positiva incondicional, porque todo el mundo protestaba, no, pero ¿cómo vas a aceptar algo que es o inmoral o es delictivo o es no sé qué? Y yo ya entendía que no tenía nada que ver con estar de acuerdo. Claro. Este, entonces me resultó como mucho más fácil también incorporar el counseling em, porque todo esto que Rogers transmitía em, lo hacía desde su manera de escuchar, que era una manera de escuchar de focusing, Claro. aunque ni siquiera él lo supiera, Claro, ¿no? él nunca lo nombró, pero siempre habló de la sabiduría organísmica. Y si no es lo Totalmente, que contactamos en Focusing, ¿qué es? totalmente, totalmente. Así que bueno, también como que me resultó conocido, fácil, ¿no? Esto del counseling también, ¿no? Ujú. Y bueno, estando durante la carrera de counseling, mientras tanto, yo seguí profundizando en esto de focusing porque ya te digo que no me alcanzó con la formación. ¿No? Independientemente de que fuera buena. Era que yo quería Más, más. claro, Entonces, bueno, me iba a los congresos, me iba al Summer School, bueno, en fin. Y a partir de todo eso yo iba haciendo mis propias maneras de incorporar todo esto que me iba llegando. ¿M? claro.
y bueno, y estando creo que en tercer año, sí, cerca de tercer año, una compañera mía que vio todo lo que yo tenía de focusing, porque estábamos en en el año del desarrollo personal que teníamos focusing, Mm. entonces vio y dijo, pero vos con todo esto que tenés que hacer un libro. No puede ser que te lo guardes Mm. en la computadora. Y y Se me ve dijo, que era una buena discípula, la habías influenciado, sí, pasándole apuntes. la verdad que sí, porque bueno, claro, todas, desde que empezamos la carrera me oían hablar de gendering y me oían hablar de Claro. focusing, y en fin, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a tomarlo en serio el tema de escribir un libro y empecé a sistematizar todo esto que yo venía viendo, que yo venía leyendo. Mira, acá traje un par de libros en los que que me, de los que saqué mucha información valiosa de un Neil Friedman que lamentablemente se Mm. murió, este, mm, que es la terapia orientada en focusing y ensayos escogidos, em, integrando la espiritualidad en el counseling, un manual para usar el método experiencial de focusing de Elfie Hinterkopf. Bueno, infinidad de autores, porque la verdad que yo toda la vida fui una ávida lectora, ¿no? Mm. Y bueno, y este tema me apasionaba. Así que bueno, nada, empecé, no sé, debo haber tardado como 8 años en escribir el libro, ¿Tiene hasta que sentido? Voy a ponerlo acá, es, porque ahora te voy a preguntar exactamente. sobre sobre la imagen, porque la imagen es muy particular. Es una niña que termina el caño, no que empieza. No, que sale de la oscuridad hacia la luz. No sabés el tiempo que me costó encontrar esa portada. Sí, no me Los, cabe la menor millo- duda. los millones y millones de fotos que vi y ninguna era, hasta que vi esa y dije, ay, es que esa soy yo, Mm. esa O soy sea, yo. la voy a poner. Para vos era ver la niña que salía de la oscuridad hacia la luz. Exacto. Bueno, ese es el símbolo que yo quise poner en el, Libro. en el libro, ¿no? De- Como encontrar la salida, ¿m? Porque eso fue Encontrar la salida. lo que me permitió focusing, encontrar la Mm. salida, ¿no? De ese laberinto donde estaba perdida y tan desconectada, porque yo, bueno, mi principal trauma que por lo menos reconozco en la historia de mi vida fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 9 meses, con lo cual no lo conocí. Claro. Y bueno, y para mí fue muy devastador. No sé si todo el mundo se lo toma igual, pero bueno, yo me lo tomé así. Y, y tardé 33 años en entrar en contacto con el dolor que me había producido la muerte de mi padre, porque me blindé de una manera tan em, infalible, ¿m? Que Sí, me la pasé, casi perfecta. claro, me pasé la vida diciendo, sí, mi papá es el señor de la foto, pero no Mm. me provocaba ninguna sensación, ningún sentimiento, pero así vivía desconectada de mí, ¿no? Yo me Sí, acuerdo que me preguntaban, bueno, ¿y vos? Pero ¿y vos qué sentís? Bueno, yo pienso, no, no, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? Bueno, yo creo, no, ¿qué crees? No, ¿qué sentís? Bueno, ¿y qué siento? ¿Qué siento? Nada, ¿qué voy a sentir? claro. Siento que tengo hambre, nada más, a lo sumo. Esa era mi realidad. ¿Qué voy a Mm. sentir? Yo pensaba, creía, opinaba, totalmente Claro. atrincherada en mi cabeza, No tenías porque papá de punto. por- Era una porque realidad y eso era lo que había que entender y nada más. tal cual, porque lo que duele, duele en el cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, si pensamos en lo que nos duele menos. ¿M? Mm. Entonces, bueno, yo vivía que mi cuerpo era el transporte de la cabeza. Claro. Esa era mi realidad. Por eso fue tan explosivo el momento en que me conecté. ¿M?
Y en realidad, el primer momento donde me conecté, que fue cuando contacté con el dolor y la Mm, devastación de la muerte de mi padre, fue en un taller de fin de semana inmersivo, donde hicimos un ejercicio, donde yo hice focusing sin darme cuenta que lo estaba haciendo, ni tampoco el mm. que dirigía sabía que era lo que me había pasado, este, donde finalmente me conecté con eso. Y tenía 33 años, ¿eh? Pero bueno, Sí, pero por fue primera una vez accedías a ese lugar. Pero fue una explosión que ahí sí que me quedé con la vida patas para arriba, ¿no? Me enfermé, Mm, tuve 40 grados de fiebre, rash en todo el cuerpo. Fue descomunal, ¿no? Bueno, y ahí empecé a ocuparme del tema de mi papá, que hasta ahora claro. no había aparecido. Pero no, bueno, Yo te eh, escucho y recuerdo tantos casos similares de gente que transitamos este camino y lo vivimos, claro, porque también me seguro. reconozco ahí, pero digo, pienso en el que está escuchándonos, ¿no? Que no se asuste, porque a pesar de lo difícil que es ese momento, es Ujú. grandioso saber que lo estamos recorriendo. Dios mío. Parece loco, pero es una paradoja, porque estamos enfrentando los peores dolores, pero con la energía que nunca tuvimos para otra cosa, con esa ilusión y esas ganas. Pero es que si yo no hubiera contactado eso, seguiría Mm, medio viva, porque yo estaba medio muerta en la vida. claro. ¿M? Entonces, Y a gracias a veces casi eso, muerta, más de totalmente, medio. Mm, totalmente, totalmente. Yo mm, nunca hubiera tomado ninguna acción para suicidarme, pero mi mm. sensación desde que soy chica era, ay, que pase la vida rápido, así me muero de una vez, ¿no? Esa era, Esto hay que esa era mi, transitarlo, pero era mi no vale la sensación, pena. ¿me entendés? Y si no me Sí, hubiera pasado eso, seguiría, seguiría medio viva nada más, ¿no? uno, políticamente correctamente viviendo. Totalmente, Mm, o durando, o perdurando, ¿no? mm, Pero contactar con eso que fue tan doloroso para mí, me permitió tener una vida, me permitió tener la vida que yo siempre había soñado, porque yo desde chica digo que miraba la vida de los demás con la ñata contra el vidrio, porque yo mm. sentía que la vida no era lo que me pasaba a mí, que era otra cosa, porque yo veía cómo vivían los demás y no era como yo. Los demás se divertían, qué sé yo, no sé, pero yo me daba Era lo cuenta que le que pasaba era a lo que, otros la vida. claro, y yo decía, tiene que haber otra manera de vivir que no es esta, pero desde Mm, chiquita. sí, Y, sí. y ahí fue donde empecé a buscar en todas las terapias que te contaba y en todos los talleres que se te ocurran y qué sé yo, hasta que encontré focusing, ¿no? Estabas en búsqueda, sin darte cuenta, lo estabas Totalmente, buscando. siempre, 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 siempre. Yo sabía que esto que me pasaba a mí no era estar viva. Era estar viva. Así que bueno, Es esto para- se lo debo a Gendlin, que es mi héroe preferido y que Mm. nada, tiene un lugar en mi corazón enorme. Y ya que lo nombrás como tu héroe preferido, te iba a preguntar, ¿hay otros maestros que sientas que tal vez no porque los tengamos ahí endiosados, sino que marcaron tu vida o que marcan hoy tu modo de trabajo con Focusing? Bueno, Ann Weiser ha sido una. Mm, eh, Ann Weiser me acercó claridad donde Gendling era bastante oscuro, ¿no? mm. En su manera de Sí, escribir, ¿no? Y también en su manera de hablar. de Este, nombrar, sí, es como más difícil. Ana es más pero es simple. más imbrincado, ¿no? La manera Sí. también me dio una mano porque yo le mandaba, primero le pedí autorización para poner en el libro cosas que aprendí de ella, y ella me dio su autorización, incluso me corrigió algunas cosas
de las que yo le mandaba que iba a poner en el libro. Así que la verdad también estoy muy agradecida a ella. Y después no, en realidad para mí es como que Gendling es el modelo, ¿no? Porque es Ujú, esa cosa donde él desaparece ante el proceso. ujú, Es como que la estrella de lo que él hace es el proceso y él está como atrás de bambalinas, ¿no? Eso me parece ujú. de una grandeza enorme. Y Esa, ahí me trae otra cosa que te quería decir que viene en el libro y tiene que ver con esto que estás nombrando, que para mí yo soy una bastante enemiga y vi que vos también, por lo menos parecería, de esto de decir esta técnica o este método, ay, sí, lo minimizan tanto al focusing eso. Pero totalmente. contámelo vos con tus palabras, ¿por qué no te gusta que se diga método, técnica? Porque no cabe en esas definiciones, Ujú, ¿no? Em, Focusing te abre a una manera diferente de estar en el mundo, a una manera diferente de poder estar con lo que te pasa, a una manera diferente de ver a los demás, de ser tu propia mejor compañía. Em, ujú. eso Sí, no te lo da ninguna técnica ni te lo da ningún método, ¿no? Eh, claro, y además tiene que ver con esto, a ver, decime si estás de acuerdo, ¿no? Porque por ahí no. Esto que a mí me encantó, que no es que inventó, sino que él se dio cuenta que era el método natural con el que nacemos para to- atravesar la vida de un modo óptimo. Y Totalmente. Mm, mm. eso lo hace parte, es como respirar, es el modo Ex- de avanzar en la vida. Exactamente. El mérito gigante que tiene es haber como desmenuzado esto que hacían las personas que que tenían naturalmente abierto este canal de conexión Mm, y, y plasmarlo para que lo pudiéramos aprender. Pero fíjate que cuando él dice muchas veces, em, una vez que tienen focusing, ya es suyo. mm, Ustedes transmítanlo con su propio estilo, con su propio modo, con su propia forma de ser, ¿no? Y eso me parece de una grandeza y de una generosidad enorme, porque viste que a mí lo que me hace ruido de las instituciones, ¿no? Es que se crean alrededor de un gran hombre mm, que, que muestra un camino muy necesario y en realidad de mirar hacia dónde apunta a ese hombre se le quedan mirando el dedo. mm, Entonces, ¿no? Entonces quieren ser más papistas que el Papa y que las cosas tienen que ser de una manera dogmática, ¿no? Em, sí, yo no creo en eso, ¿no? Yo creo no, y además en él la mismo lo honestidad, dijo. obviamente en la honestidad de quien lo transmite o lo comparte, en la consulta también, ¿no? Mm. Em, pero bueno, es eso, es tu propia persona vibrando con la otra y bueno, y ahí, ¿cómo le metes una técnica ahí? ¿No? Claro, y además hasta él dice eso de los pasos, ¿no? Sí, yo dije estos pasos Claro, para que se den cuenta de lo que estoy hablando, pero olvídense de los pasos. Es lo que totalmente, pasa dentro de ustedes del modo que aparezca y totalmente. síganlo. Mm, Vayan atrás de esto, no atrás de lo que yo digo. exacto. Eh, Mm, y la técnica es estructurarte en esos pasos. totalmente. Él dice todo el tiempo, nunca le apliquen una técnica a una persona, Claro. que las personas no caben en las técnicas. Mm, Es violento aplicarle una técnica a una persona. Quédate ahí con esa persona y fíjate para dónde mm, va, ¿no? ¿Qué sí. pasa entre nosotros? Ujú. Este, Y cuánta similitud con Rogers ahí, ¿no? totalmente, No guiamos, no llevamos a nadie a ningún lado, acompañemos. totalmente. Quedémonos Volviendo a tu ahí. libro, ay, perdón, No, 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 te iba a decir, volviendo a tu libro,
¿Hay algún capítulo que para vos es más especial, tal vez porque en lo personal era más especial, o porque fue más difícil ponerlo por escrito, porque no había palabras para poder nombrar? Algo que que recuerdes como que, cómo me tragué acá porque no le encontraba las palabras. Mira, eso me pasó en casi todo el libro, porque está escrito al modo de focusing. Yo escribía un Mm, párrafo y me quedaba resonando y decía, pero ¿es esto lo que quiero decir? ¿No? Y ahí mm, cambiaba algo y lo volvía a llevar. Y está todo el libro escrito así. Por eso tardé tantos años en escribirlo. mm, Porque no es que me sentaba y me salía como si tocara el piano, para nada. Y después volví a tomar el capítulo y lo volví a leer y lo volví a resonar. Fue un trabajo, es casi como un bordado, te diría. mm, Este, pero así como decirte un capítulo en especial, eh, no sé, no sé. Creo que las palabras finales eh, son, eh, porque ahí hablo más de mí, ¿no? Me parece, mm, o de qué me pasó a mí con esto, ¿no? Son lo más, eh, no te digo sentido porque todo el libro es sentido, pero me parece que en el antes de comenzar y en las palabras finales, em, como que hay más exposición de voz. me veo más yo que en Claro, lo otro que estoy transmitiendo, ¿no? claro, ahí compartiste más tu Una, intimidad. exactamente. Mm, eh, que el resto que es compartir esta habilidad, entre comillas, ¿no? Por ponerle un mm, nombre. sí, por poner un nombre, porque tal Por cual. ponerle un nombre, porque no hay palabras, la verdad que no hay palabras. Bueno, no sé si es Jenrin que lo dice, pero es algo que yo, con lo que yo resueno mucho, y es que nada de lo que podamos decir de focusing es focusing, Mm. ¿no? Ahí justo iba. Llevas una vida muy larga ya con Focusing de 25 años. Mm. Yo no llevo tanto, llevo 12, pero no existe una definición que alcance. No, ¿Hay no. alguna frase que vos digas, bueno, ahora cuando me pregunta qué Focusing digo esto, o seguís día a día cambiándola de acuerdo el que escucha, de acuerdo a quién sos vos en ese momento? Porque No, la verdad que no voy cambiando definiciones porque no tengo. no. Creo que lo que más se acerca a esto de que nada que puedas decir de focusing es que focusing es algo que Ujú, ocurre cuando, cuando, cuando el intelecto se conecta con la sensación, ¿no? Y entonces la sensación puede acercarle palabras al intelecto para que la pueda develar de alguna manera. mm, Pero creo que es en esa conexión ahí que podemos decir que se da misterio que es focusing. ujú. Sí, es, es tan difícil poder ponerlo en una frase. ¿Mm? Y a mí me encanta cuando voy leyendo autores nuevos que ves que por ahí en el libro dan 5 definiciones, una tan distinta de la otra. Y eso Totalmente. demuestra que no hay forma de explicarlo de un modo, Y además ¿no? todas las definiciones lo dicen, ¿no? Mm, Porque sí, no es que que una nada, esté bien, que una esté bien y otra esté mal. Todas las definiciones lo dicen, pero no sí, hay y una todas son definición incompletas al que lo mismo tiempo. abarque. Exacto, no hay ninguna que lo Mm. abarque. ¿M? Porque es enorme, la verdad que es enorme. Sí, no, y lo transformador. Yo me pregunto, el que está escuchando y no sabe nada de Focus en esta entrevista, si hay algo en particular que le dijeras, que por dónde empiece el libro, o si no, que no empiece por el libro, que busque primero hacer un encuentro de Focusing. Sí, ¿Cómo lo sí, sí. acercarías a Porque Focusing? ¿sabés qué pasa, Paula? A ver, querer transmitir focusing
es como querer que yo te explique cómo sabe una naranja. Ujú. Entonces yo te puedo explicar un montón, ¿no? Que es una fruta, que tiene un gusto entre ácido y dulzón, que lo que vos quieras. Pero hasta que vos no le encas el diente a la naranja, no tenés idea de cómo es el sabor de una naranja. Entonces con focusing pasa lo mismo. Focusing, más que enseñarlo, hay que mostrarlo. Hay que invitar a que la persona tenga una experiencia, Saboreo. lo saboree, exactamente. Claro, Es para saborear. claro, porque incluso si le explicas mucho, tal vez no le dan ganas de probar esa naranja, No, tal ¿no? cual. Y tampoco le decís nada con las explicaciones, porque es tan distinto entrar en ese mundo interno, ¿no? Que no tiene límites y que es inmenso y que todo cabe y que todo puede estar. Es tan distinto a cualquier... eh, Yo esto que estoy diciendo, al que nunca entró ahí, no le dice nada. Porque, Mm. mira, qué bien, ¿no? Pero no te dice nada. Mm. El tema Y, es co- y- conocerlo, entrar. Yo me mm, acuerdo que hace millones de años, la primera vez que me invitaron a entrar en mí, yo salí corriendo de ahí, porque me vi un pozo negro sin fondo, lleno de alimañas, que dije, pero yo ni loca me voy a meter acá adentro. Esa fue mi primera experiencia de mi contacto con mi interior y salí mm, corriendo. Bueno, después pasaron los años y ahora estoy en otro lugar, pero mm, a mí no me resultó fácil empezar a amigarme con mi interior. claro, porque estabas tan desconectada que realmente No había tenía muchos idea años de qué había ahí adentro, claro, ¿qué de es esto? cosas pendientes, claro. Totalmente. Este, yo resueno tanto con todo lo que estás diciendo que no, que no quiero irme, no me quiero distraer, pero me llevas porque cuando decía recién de la persona que digo, ¿y cuántas veces pasa al revés, no? Que empezás a hablar y ves que la persona le brillan los ojos, pues dice, yo sé de lo que estás hablando y habla Claro, con claro, uno con una intensidad y no sabe totalmente, cómo decirlo. totalmente, es así, sí, 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 es así. Sí. Es una Es experiencia. increíble, sí. Bueno, entonces esperemos que a la gente que nos está escuchando todo esto por lo menos le genere la curiosidad. Eso, la idea es que sean curiosos, ¿no? Porque creo Mm, que la cualidad que más te ayuda con focusing es la curiosidad. ¿M? mm. Porque Sí, esa curiosidad interesada que dice Anne. cuando entras con curiosidad, evitas el juicio, porque Ujú, no sabes de qué se trata, entonces tampoco lo podés criticar, ¿no? Entonces es como una invitación a seguir investigando, ¿no? Por eso ujú. es una cualidad que a mí me gusta mucho traer al juego, la curiosidad. Mm. Claro, porque además es volver a nuestra primera esencia y es volver un poco al Totalmente. niño y El entonces la asombro, curiosidad la se curiosidad. despierta. Sí, Totalmente. y sé que en la última edición agregaste un capítulo, ¿no? Agregué Eh, 3 capítulos, 3 capítulos. pero además revisé todos los capítulos anteriores y Ujú. los ayorné, digamos. ¿Y qué Eh, es nuevo en la nueva edición, digamos, en la última edición en la última de estos edición 3 capítulos? hay un capítulo de Focusing y Trauma, Ujú. un capítulo de Focusing y la teoría polivagal. Mm. Súper interesante, porque la ciencia por fin, desde Ay, algún por lado, fin se conoce, justifica lo que claro, ocurre. justifica, tal cual, tal cual. Dejamos Tantas de ser veces, unos paranoicos extraños. No, totalmente, tantas veces me preguntaban, pero ¿por qué tenemos que sentir acá en el centro del cuerpo? ¿Por qué tenemos que llevar la atención al centro mm, del cuerpo? Y la verdad que mi respuesta antes de la teoría polivagal era, bueno, porque ahí es donde habitualmente sentimos lo que sentimos. Bueno, ahora la teoría polivagal nos muestra que es la red troncal del nervio vago, ¿no? ujú, Está escaneando el peligro y entonces
nos despierta o nos relaja. Claro, está a cargo de nuestra vida, de nuestra supervivencia, más Exacto, que de nuestra exacto. vida. Pero entonces, esto que Gendling vio hace tantos años no era caprichoso, ¿no? No, Ahora nos claro. estamos dando cuenta de que hay un motivo por el cual llevamos la atención a la parte central del cuerpo, independientemente de que las sensaciones pueden aparecer en cualquier lugar, ¿no? Y el Bueno, tercer capítulo. el tercer capítulo es la teoría del apego, Ujú. que digo ahí que en realidad creo que cualquier dolor importante de nuestra vida tiene su origen en el modo como nos vinculamos al principio de nuestra vida con nuestros cuidadores, ¿no? Creo que eso nos pone la lente a través del cual miramos la vida y ahí, de acuerdo a cómo haya sido ese vínculo primario, tomamos la decisión de si el mundo es hostil o es o estamos a salvo, de si los otros son confiables o no. En fin, esas decisiones que tomamos antes de tener uso de razón, que después nos tiñen el Ujú. resto de la vida, ¿no? Sí, y a través Bueno, del focusing desde algún lugar podemos corrernos de esos lugares, porque totalmente. podemos transformarla, esa mirada, ¿no? Eh, Totalmente, pero hasta que no encontramos focusing o alguna otra cosa que te sirva, no sé, sí, 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 tal este, cual. seguís mirando a través del mismo anteojo. ¿M? Sí. Y esto es Pero como, bueno, a ver, cambiemos los vidrios. Mirá, hay otro claro, mundo. tal Y cual, qué más cómodo es vivir de este modo, ¿no? Paso a paso, porque esa es otra cosa. Empezamos a vivir en el presente, no en proyecto, siempre totalmente. proyectando. Esto Ni que vos decías, vivía lamentándonos la por lo que utopía pasó. en una vida. Yo proyectaba vivirla, pero nunca me Totalmente, tocaba. Y ahora claro, vas en presente, desde algún modo. totalmente. Bueno, estamos ya casi en horario, no quiero ocuparte mucho más tiempo, pero ¿tenés pensado escribir otro libro? ¿Hay una continuidad o es seguir agregándole? Por el momento no, en realidad lo que me quedó en el tintero, no sé si alguna vez lo haré, es traducir este al inglés. Em, Eso es lo que tengo en carpeta, digamos, pero con muy poca probabilidad de que pase. Este, no descarto escribir otro libro, la verdad que no lo descarto, pero bueno, por el momento no. Tengo un montón de material también. Ay, no te escucho. Ahora, Ahora sí, ya. sí, te decía que tengo un montón de material como para escribir otro, pero la verdad que es una tarea muy ardua escribir un Mm, libro. Y no sé si tengo ganas de empezar de nuevo, ¿no? Lo que mm, me pasó con las distintas ediciones de este libro era porque lo iba mejorando, pero no porque claro. empezaba de cero, ¿no? Claro, porque Así imagino que vas encontrando un montón de, vos que esto que sí que sos ávida lectora, cosas, qué bueno que está esto, qué bueno que está esto, y lo sí, difícil debe ser hilvanar todo, ¿no? Para que totalmente, ¿no? tenga un criterio, un sentido. Y además la experiencia que voy teniendo, ¿no? Que corrobora cosas que voy descubriendo o me las corrige, o en fin, ¿no? Mm. También hay mucho de eso, de lo vivido, Claro. Porque ¿no? además vos seguís dando clases y tenés un montón de alumnos, o sea, Claro, claro, son claro. años y años de ir viendo cómo mejorar esto de transmitirlo a Totalmente. otros. Totalmente, Mm, totalmente. Y no, en eso no paro, porque ahí sí que genero cosas, mm. bibliografías nuevas y traduzco cosas que encuentro que me parecen interesantes y bueno, en fin, ¿no? Soy Em, una eterna agradecida de tus traducciones en Facebook, que siempre te digo gracias, Fernanda, porque son unos eh, textos tan lindos que yo no eh, llegaría nunca si no fuera porque los es que generosamente sí, volcás tus traducciones la ahí. verdad que sí, que encuentro esos textos y digo, bueno, esto lo tengo que compartir, ¿no? Ay, sí, son Bien, magníficos. así que, Así, bueno, celebro que te sirvan, Paula. sí, a tantos otros. Mm. Bueno, Fernanda, te quiero agradecer. No sé, ¿hay algo más que quieras decir con respecto, no sé, a cualquier cosa, a tu libro o al focusing, como
hoy en el mundo de hoy, este mundo tan complicado que estamos Bueno, es viviendo, que ¿no? en realidad en este mundo de hoy hace falta sembrar mucho, Mm, porque yo siento que lo que hago es sembrar, ¿no? mm, Para que cada uno que pase eh, no sé, por mi aula, entre comillas, se lo lleve a donde vaya, ¿no? Porque ya sale transformado de alguna manera. Yo siempre le digo a mm, mis alumnos que a mí me maravilla ver quiénes son los que entran a principio de año y quiénes son los que se van, porque se van tan transformados que mm, la verdad que es un privilegio poder ser testigo de eso, ¿no? mm, Entonces, bueno, desde mi lugar chiquito, este, nada, mi propuesta es que cada uno de los que hacemos esto, de los que hemos estado en contacto con esto, lo propaguemos como podamos, ¿no? Porque también si somos demasiado dogmáticos y demasiado que tenés que tener no sé qué cosa, este, lo restringís, ¿no? Y esto es para que mm, se multiplique. mm. Así que bueno, Sí. nada, ese es mi deseo, ¿no? Y lo que Yo recuerdo a Fleming con su grupo Cambios, que él era en una parroquia al que claro, venga. totalmente, el que venga y como pueda, ¿no? Mm, Y pero él le, contáctense, él le daba básicamente. Es lo que... claro, le daba los lineamientos y bueno, y después seguí. Bueno, yo me acuerdo en Costa Rica, en un congreso, creo que en el 2004 que se hizo en Costa Rica, una de las pioneras de focusing, que fueron una de las primeras que iba a los grupos cambio, Mm. decía que Gendlin te certificaba si ibas y le decías que habías leído el libro y que lo habías practicado con algún vecino. Con algún vecino. Y esa era la Que era certificación de propagadora. Gendlin. ¿Me explico? Sí, sí, él lo que quería es que lo propagaras. Claro, eso es lo que él quería, ¿no? Que más gente pudiera estar en contacto consigo misma, pudiera hacer esa pausa antes de reaccionar, ¿no? Te cambia la vida esto. Y El secreto está incluido en esto que dijiste, ¿no? Antes de reaccionar, te vuelve claro, otra persona, una mejor persona. totalmente. Y sobre todo te vuelve más vos, te vuelve más, Mm, no es que, no sé si sos mejor, pero sos lo que sos, ¿no? mm, Podés sacar a la superficie lo que verdaderamente sos, porque lo que encontrás en el cuerpo es la verdad, ¿no? mm. La cabeza podés armarte muchos personajes y muchas cosas que no sean ciertas, pero lo que te viene del cuerpo no hay discusión, ¿no? Mm. Bueno, gracias, Fernanda. Me No, gracias encantó a vos, haberte Paula. podido Sabés que entrevistar. a mí me encanta hablar de esto, así que yo me enciendo cuando tengo que hablar de focusing. Así que bueno, espero que alguien se contagie. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si escribís otro libro, te haremos otra entrevista y si no, te la haremos tal vez por otro Dale, motivo. cuando Siempre está quieras, abierta la puerta de acá para vos. cuando quieras. Bueno, y un Un saludo a toda beso. la gente, ¿no? De Gracias. la CAF. ¿M? Bueno, un beso grande. Hasta Un beso pronto. grande. Chau, Chao, chau. chao.